vertebral de la oración. Entonces la oración genuina debería tener 7 estadios, 7 pasos, debería tener, digamos, 7 peticiones. Entonces, hermano amado, usted ve que la oración modelo comienza dirigiéndose al Padre y alabando al Padre. Entonces esto nos está enseñando que la oración tiene que dirigirse a Dios, tiene que dirigirse al Padre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Okay? Porque el principio del nombre nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Dijo, todo lo que pidan en mi nombre, pues el Padre lo va a dar, o será dado, o será otorgado. Entonces, por supuesto, hermano amado, que ahorita tenemos a nuestra disposición esa autorización de parte del Señor y que podemos, hermano, usarla para pedirle a Dios. Entonces, ese es el principio que Dios nos estableció. Pero yo quiero en esta hora, hermano amado, que vayamos, por favor, al libro de Ruth, capítulo 3, versículo 11. Aquí hay una palabra, hermano, que vos, tipo de Cristo, le da a Ruth, tipo de la iglesia. Entonces, hemos enseñado que siempre que la Biblia habla de una mujer, está tipificando a la iglesia. Siempre que la Biblia habla de una mujer, representa a la iglesia. Entonces, en este libro, el libro de Ruth, capítulo número 3, versículo número 11, fíjese que, mire qué palabra le da voz a Ruth. Voz es tipo de Cristo y Ruth es tipo de la iglesia. Entonces le dice voz a Ruth, dice, ahora pues, no temas, hija mía. Ahora, subraya esta frase, yo haré contigo lo que tú digas. Fíjese, hermano amado, esta frase es bien importante. Yo quisiera remarcarla y señalarla, porque es como si Cristo le está diciendo a la iglesia, yo voy a hacer contigo lo que tú declares, lo que tú confieses, lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Entonces, por supuesto que esto no es una confesión positiva. Usted ve que dentro de la metafísica hay algo que ellos llaman confesión positiva, pero esto no es confesión positiva, hermano, es estar repitiendo como loro ciertas cosas. No, hermano, es creer, como dice Pablo, por lo cual yo creí y hablé. Entonces, hermano amado, hay que creer y hablar. ¿Cuántos dicen amén? Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, ¿qué dice? Será salvo. Entonces dice que nosotros, teniendo este mismo espíritu de fe, tenemos que creer y hablar, tenemos que creer y confesar, tenemos que creer y declarar. Entonces, hermano amado, la declaración, la confesión, hermano, cobra, hermano, importancia, cobra fuerza en el mundo espiritual cuando nosotros, hermano, creemos, cuando nosotros creemos la palabra y confesamos la palabra. Entonces, por eso es que dice aquí la palabra, dice, le dice voz a Ruth, yo voy a hacer contigo todo lo que tú digas. Ahora, si vamos al libro de Esther, capítulo número 2, versículo número 13, aquí hay otra palabra que a mí me impacta. Esther, capítulo 2, versículo 13. Esther 2:13 dice, dice la palabra, está hablando de Esther. Y vuelvo al principio, vuelvo a la carga con el principio. Siempre que la Biblia habla de una mujer, está hablando de la iglesia. Entonces, ahí hablaba de Ruth. Y está hablando, hermano amado, vos a la iglesia y le está diciendo, yo voy a hacer contigo todo lo que tú digas, todo lo que tú declares voy a hacer contigo. Pero hay que saber qué vamos a declarar, hay que saber qué vamos a decir. Ahora, aquí viene algo bien tremendo. A mí me impactó mucho esta palabra. Dice que la doncella tenía que venir al rey. Pero mire lo que dice la siguiente frase. Ya está conmigo en Esther 2:13. Dice, todo lo que ella pedía. Fíjese lo que dice aquí. Todo lo que la doncella pedía, ¿qué dice que pasaba? Se le daba. Todo lo que la iglesia pedía, se le va a dar. Todo lo que la iglesia pida. Por supuesto, todo lo que esté conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ahí está la base de la oración eficaz. Es decir, es pedir lo que es la voluntad de Dios. Fíjese que en Santiago, capítulo 4, versículo 2, hay una palabra ahí. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pides, y pides y no recibes, porque pides mal. Entonces, es decir, como que si Santiago nos está diciendo, hermano, ustedes no saben pedir, o sea, no tienen porque no piden, y piden y no reciben porque piden mal, porque no saben pedir. Entonces, hermano, una de las cosas que Dios quiere que aprendamos es saber pedir, porque mire, Dios nos ha puesto solo un trabajo. Déjeme, voy a quitar la chaqueta, hermano, porque ya me está estorbando. Permítame. Perdónenme. Gloria a Dios. Entonces, hermano amado, una de las cosas que la iglesia tiene que aprender
es aprender a pedir, es aprender, hermano amado, a saber pedir. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Ahora, si vamos, por favor, hermano amado, a otra cita, yo quiero darle la estructura de este pasaje. Fíjese que Isaías 43:26, aquí el Señor hace una declaración, hermano, tremenda. Aquí Dios le dice a su pueblo, fíjese, esta palabra es una palabra que Dios le está diciendo a su pueblo. Le está diciendo a su pueblo: hazme recordar. Hazme recordar. Isaías capítulo 43, versículo 26. Hazme recordar. Es decir, como que si Dios le dice al pueblo: recuérdame mi palabra, recuérdame mis promesas, recuérdame la buena palabra que yo te he dado. Hazme recordar lo que yo te he dicho. Es decir, a Dios no le reclamamos nada, hermano. O sea, no, hay gente que dice, hay que reclamarle a Dios sus promesas. No, hermano, a Dios no se le reclama, a Dios se le recuerda. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces nosotros somos puestos para pedir, somos puestos para recordarle a Dios su palabra, para recordar lo que Él ha mandado, para recordar lo que Él ha prometido, para recordar sus promesas, hermano. Eso sí, podemos hacerlo en la oración. Recordarle a Dios, decir: Señor, acuérdate que tu palabra dice. Señor, acuérdate que tu promesa dice. Acuérdate, Señor, que tu mandamiento dice. Acuérdate que tu decreto dice. Entonces, hermano amado, cuando nosotros nos acercamos a Dios y le empezamos a recordar a Él, porque aquí Dios nos está diciendo a su pueblo: hazme recordar, recuérdame mi palabra, recuérdame mi promesa, recuérdame mis decretos, recuérdame mis mandamientos, hermano. Y cuando nosotros le recordamos a Dios, entonces Dios va a otorgar. ¿Por qué? Porque su palabra permanece para siempre, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer, y lo que Él ha prometido, Él lo va a ejecutar. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. ¿Quién vive? Entonces, mire, hermano amado, estamos viendo que el Señor nos está diciendo: hazme recordar. Entonces, la oración eficaz es aquella que le recuerda a Dios su palabra, es aquella que le recuerda a Dios sus promesas, es aquella que le recuerda a Dios sus mandamientos, sus pactos, sus decretos. Entonces, mire, acá, ahora sí, en Santiago dice en el capítulo 5, 16, dice: la oración, la última frase del versículo, la oración eficaz del justo. Me gusta más la versión que dice, aquí en la versión 60 dice: la oración eficaz del justo que puede mucho. Pero me gusta más la versión que dice: la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Entonces, fíjese, hermano, dice que la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Tiene mucho poder. O sea, cuando usted ora, ahí se está liberando. Ahí se está, hermano, desatando poder. Ahí usted en la oración desata el poder de Dios. Libera el poder de Dios. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, hermano, Dios nos ha puesto a pedir. Pero ahora, mire lo que dice Primera de Juan 5:14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y aquí viene la clave, conforme a su voluntad, ¿qué dice que pasa? Él nos oye. Entonces, si usted pide algo, entonces, conforme a su voluntad. Entonces, la oración eficaz, hermano amado, mire, ya leímos conforme al contexto bíblico que Ruth, tipo de la iglesia, el Señor le dice a ella: todo lo que tú digas que haga, yo lo voy a hacer. Ya vimos en la figura de Esther que todo lo que la doncella pida se le va a dar. Ya vimos, hermano amado, que el Señor quiere que pidamos. Dice: tienes, no tienes porque no pides. Entonces Dios quiere que pidamos, pero Dios quiere que aprendamos a pedir. Entonces, ¿cómo vamos a pedir? Dice la Biblia que todo lo que pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Entonces quiere decir que antes de pedir, yo tengo que hacer algo. O sea, hay un paso antes de pedir. Dice, hermano, esto es bien importante, porque Dios nos ha puesto a pedir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no nos ha puesto, mire, Dios no te ha puesto a hacer nada. Dios te ha puesto primero a pedir. Primero es pedir. Antes que hacer, es pedir. Porque hay gente que mire, desordena esos puntos. Primero se pone a hacer y luego después se pone a pedir. No, el orden es: pide primero y haz después. No haga primero y pida después. No, primero pide y luego haz. Pero haz lo que te dicen, lo que tú pediste. Entonces, hermano amado, primero hay que pedir. Entonces, pero antes de pedir hay un paso previo. Y el paso previo antes de pedir es, hermano amado, enterarnos, escudriñar,
buscar su voluntad. Ahora, ¿dónde está su voluntad? Aquí está. Entonces, porque dice todo lo que pidamos conforme a su voluntad. Entonces yo primero, antes de pedir, para poder orar eficazmente, yo tengo que ir a la palabra y tengo que investigar, tengo que escudriñar, tengo que indagar, tengo que inquirir cuál es la voluntad de Dios. A ver, Señor, voy a buscar en tu palabra qué es lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque si yo pido algo que no es la voluntad de Dios, pues no va a haber respuesta, hermano. O la respuesta va a ser no. ¿Por qué? Porque eso que tú estás pidiendo es algo que no es la voluntad de Dios. Es algo que transgrede los mandamientos de Dios. Pero cuando usted pide cosas que son la voluntad de Dios, entonces usted tiene, dice aquí la palabra, dice la Biblia, sabemos que si pedimos cualquier cosa que sea conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice el siguiente versículo, 1 Juan 5:15, ¿sí está conmigo ahí? Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entonces tenemos la seguridad que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos dicen? Entonces tenemos la seguridad de la respuesta. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén. Entonces sabemos que Dios va a conceder. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo conforme a su voluntad. Entonces mire, no hay nada más gratificante, no hay nada que cause más gozo, que es ver que tu oración fue contestada. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sí usted ha tenido oraciones contestadas? Ahí levante la mano el que le han contestado oraciones. Amén. Entonces, no hay nada más gratificante y más, hermano, no hay nada más que llene de gozo nuestro corazón que ver que nuestra oración es contestada. Que usted le pidió sanidad y llegó la sanidad. Que usted le pidió provisión a Dios y llegó la provisión. Que usted le pidió algo al Señor y el Señor lo otorgó. Hermano, eso es glorioso, es algo precioso. Y es algo que aumenta nuestra fe. Es algo que afianza nuestra confianza o afianza nuestra fe en Dios. La fortalece, la aumenta. Entonces, hermano amado, dice aquí la palabra que si pedimos conforme a su voluntad. Entonces, hermano, vamos a aprender, hermano amado, cómo pedir. ¿Qué pedir, hermano? Porque mire, fíjese que hace un tiempo el Señor me llevaba a una parte, porque estaba yo hablando con una hermana, con una familia que pues estaban teniendo muchos problemas espirituales, hermano. Entonces la hermana venía de un contexto de brujería, de hechicería, y hermano, le habían hecho, oiga, hasta lo que no. Entonces la hermana estaba pasando situaciones bien difíciles y yo empecé a orar a Dios. Le dije, Señor, dame guianza, revélame, guíame, enséñame qué palabra le voy a dar. Y entonces, hermano, Dios me llevó un pasaje que está en Números. Vaya conmigo a Números, por favor. Y aquí, hermano amado, el Señor me habló a mi corazón. Y fíjese lo que dice aquí en Números, capítulo número 23, versículo 20. Entonces, el Señor me llevó a este pasaje y me abrió un panorama. Y me enseñó de que hay cosas que Dios ha ordenado. Hay cosas que Dios ha decretado. Y los decretos y las órdenes de Dios. Un decreto es una orden ejecutiva. Es una orden de un rey. Ese es un decreto. Es un mandato de un rey. ¿Y quién es el rey de reyes, hermano? Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, hermano amado, si los reyes de aquí de la tierra decretan y el decreto de un rey de la tierra, hermano, es respetado y es seguido, cuante más razón el decreto del Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, fíjese lo que dice el Números, capítulo número, le dije el capítulo número 23, versículo 20. Entonces, el contexto de este versículo habla que el pueblo de Israel, hermano, tenía que pasar por cierta tierra. Hermano amado, una nación extranjera, Moab, era un territorio que quedaba de camino hacia la tierra de Canaán. Y ellos pidieron permiso y dijeron, mira, nosotros solo vamos a pasar por tu territorio, no vamos a tomar posesión de él, no vamos a hacer guerra, no venimos en son de guerra, venimos en son de paz, solo permítenos pasar. Pero entonces dice que el rey de Moab, Balac, hermano, tuvo miedo de aquel pueblo y dijo, no, estos vienen a la guerra. Entonces lo que tengo que hacer es idear una estrategia para poder hacerles frente. Entonces fíjese, hermano, Balac, a diferencia de otros reyes, él, hermano, no salió con un ejército, sino que él, fíjese cómo Balac representa al diablo. Entonces Balac, hermano amado, empezó él a decir, a ver, ¿cómo puedo derrotar a este pueblo?
Entonces él se dio cuenta, fíjese que a él le informaron que el que guiaba a ese pueblo era Moisés y que Moisés tenía poder en su boca. Dios le había dado poder en la boca de Moisés, poder de bendecir, poder, hermano amado, de parte de Dios en su boca. Entonces dijo, aquí está la clave. Mire cómo el diablo ideó. Esta es la clave. Esto trae a alguien que trae poder en su boca. Le voy a traer a otro igual que también tenga poder en la boca. Entonces mandó a traer a un profeta que había sido un profeta de Dios, hermano, Balaam, que tenía comunión con Dios. Entonces, pero mire, este hombre usando, ¿verdad?, de cohecho, usando de dinero, empezó a seducirlo y empezó a decir, mira, necesito que vengas a mí para que me maldigas un pueblo que viene contra mí. O sea, yo sé que tú tienes poder en tu boca y estos tienen un hombre que tiene poder en su boca. Entonces voy a enfrentar a dos igual. Voy a enfrentar a dos que tengan poder en su boca para ver quién gana. Y entonces, hermano, mandó a traer a Balaam. Mire, después de estarlo tentando, total, aquel profeta, hermano, cayó seducido por la tentación de Balaam. Y allá viene Balaam, hermano, desobedeciendo a Dios, porque Dios, como ese hombre tenía comunión con Dios, Dios le dijo, no vayas, no vayas. Pero aquel hombre, hermano amado, veía los dólares que le ofrecía Balac, ¿verdad? Le ofrecía, hermano, el oro y el dinero y todas las joyas. Y dijo, no, aquí me hago un millonario. Y entonces, hermano, se fue y dice la palabra que empezó a caminar. Y usted ve usted conoce la historia, pero total, Balaam llegó, hermano, a Moab. Y entonces le dijo al rey, mira, si tú quieres que yo maldiga a este pueblo, tenemos que subir a un monte. Y yo voy a ofrecer sacrificios y pues voy a dar la palabra. Pero quiero decirte que lo que Dios ponga en mis labios es lo que voy a decir. Y entonces, hermano, aquel hombre pues tenía toda la intención, porque aquel hombre le estaba enseñando las pacas de dinero. Y decía, todo eso va a ser mío. Entonces yo necesito maldecir a este pueblo. Entonces, hermano amado, cuando él ya se disponía y decía, ya está todo listo, ya tiene los sacrificios, empezaron a sacrificar. Y él quería maldecir al pueblo. ¿Qué pasaba, hermano? Dios le cambiaba la palabra. Y hermano, en vez de maldiciones salían bendiciones. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano amado, no podía maldecir al pueblo. Y entonces, hermano, Balaam se dio cuenta. Mire lo que dice la palabra. Dice, mira, Balac, mire, ahí ya el espíritu lo tomó y le dijo, Balac, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él ha dicho no se va a cambiar, y lo que él ha prometido se va a ejecutar efectivamente. ¿Cuántos dicen amén? Y luego mire, escuche lo que dice el versículo que le leí, que es un versículo, hermano, que yo creo que es uno de los más poderosos de la Biblia. Dice la palabra, bueno, la Biblia toda es poderosa, pero mire, este versículo es tremendo, porque dice aquí la palabra, dice que Balaam le dijo, mira, Balac, yo he recibido orden de bendecir. Es decir, yo no traigo la intención de bendecir, yo no traigo solamente el deseo de bendecir, yo no solo traigo, ¿verdad?, el plan de bendecir, yo traigo una orden, traigo un decreto de parte de Dios de bendecir este pueblo, y esta bendición es de parte de Dios y nadie puede revocarla. Dar una ofrenda de palmas al Señor. Nadie puede quitarla, nadie puede retirarla, es una orden irrevocable. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, mire, hermano amado, mire lo que el Espíritu me dijo cuando yo estaba leyendo este versículo. Me dijo, mira, me dijo el Señor, esta palabra está vigente para el pueblo de Dios hoy. Esa misma orden sigue vigente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque usted es iglesia y usted es pueblo de Dios, hermano amado, y nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y Dios ha bendecido la iglesia y nadie la puede maldecir. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén. Hay orden de bendición para la iglesia, hermano. Entonces, hermano amado, si usted está pasando por situaciones difíciles, hermano, usted puede orar y decir, Señor, aquí hay un decreto, aquí hay una orden, que no es una orden de un rey cualquiera, no es una orden de un hombre, es la orden del Rey de Reyes. Y Dios ordenó bendición. Dice, bendícemelo. Y esa es una orden, hermano. Bueno, eso opera para dos ángulos, porque opera para los ministros, porque los ministros debemos traer orden de ¿qué? De bendición. Es decir, yo estoy puesto para ¿qué? Para bendecirlo, para bendecirlo. Yo no estoy puesto para maldecirlo. Fíjese que hay ministros que maldicen a la iglesia, que la maldicen. Usted ve que había 12 ministros en el monte Baal y había 12 ministros en el monte Gerizim.
Y los del monte Gerizim bendecían al pueblo, y los del monte Ebal maldecían al pueblo. Entonces, esa es una figura de que hay ministros que están espiritualmente en un monte Ebal, que en vez de bendecir a la iglesia, se agarran a maldecirla. Fíjese que yo he conocido, a mí me han dicho hermanos, que hermano amado, de repente salieron de una iglesia por situaciones, hermano, que ya eran pues insostenibles. Y hermano amado, me han dicho, fíjese que cuando yo le dije al pastor que me iba a ir, que ya no iba a estar con él, me dijo, si usted se va, le va a dar cáncer y sus hijos se van a ir al infierno. Entonces, ¿qué es eso, hermano? Maldición. Y lo tremendo es que como el pastor, mire, es un profeta. O sea, hermano, por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado al pastor con lo que dice. Porque mire, si a esa persona le da cáncer y sus hijos se pierden, ¿sabe que sobre quién a quién le van a cobrar los platos rotos? Al pastor. Porque él está maldiciendo. Está usando el poder que Dios puso en sus labios inadecuadamente, incorrectamente, porque Dios no nos puso a maldecir. Dios nos puso a bendecir, gloria a Dios. Hay orden de bendición, dale una ofrenda de palmas al Señor. Los ministros traemos orden de bendición, de bendición. Ahora mire, esta bendición, hermano, que Dios trae, hermano amado, es una bendición que no solamente es un decreto, es un juramento. Es un juramento. Mire lo que dice Hebreos capítulo número 6, hermano. Mire, esto a mí me llena de bendición porque, hermano amado, verdaderamente se va a levantar el enemigo. Y así como quiso maldecir al pueblo de Dios en el antiguo pacto, va a querer maldecir al pueblo de Dios en el nuevo pacto. Y mire, hermano, tenemos que saber, hermano, cómo contrarrestar eso. Porque, hermano amado, hay intentos de maldición. Y hay gente que por no conocer la palabra le llega la maldición. Hay gente, hermano amado, que por no saber cómo protegerse. Mire, los boxeadores, hermano, cuando los mandan a pelear, lo primero que les enseñan, ¿saben qué es? A defenderse. Antes que aprender el uppercut y todos los ganchos al hígado y todo lo demás, hermano, primero le enseñan a cómo defenderse. Porque de qué sirve que sea un buen pegador, pero si no tiene buena defensa, el primer golpe lo van a noquear. Entonces lo primero que Dios quiere enseñarte es a defenderte. ¿Cómo defenderte con la palabra? ¿Cómo ir a la palabra y decir, Señor, aquí tu palabra dice, tu palabra? Usted se recuerda que Cristo resistió al diablo con la palabra. Escrito está. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia no solamente, hermano amado, tiene que tener espíritu, también tiene que tener la palabra, gloria a Dios. Y vemos, hermano amado, que el Señor usó la palabra. Entonces usted tiene que usar la palabra. Entonces dice a la palabra, Hebreos capítulo 6, hermano, en el versículo número 13. Mire lo que dice la palabra. Aquí hablando el Señor de Abraham. Dice en el versículo 13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y le dijo, fíjese qué es lo que le juró: de cierto que te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. O sea, Dios le prometió. O sea, no solamente le prometió, sino dice que Él le juró. Dice la palabra, de cierto te voy a bendecir en abundancia. Ahora dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, pero ellos porque para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa. Entonces, aquí ya el escritor de Hebreos dice, miren, esto que le dijeron a Abraham, no solo fue para Abraham, sino es para los herederos. ¿Y quiénes son los herederos de la promesa? Nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces aquí ya esta palabra se la está trasladando a la iglesia. Es decir, hermano, a Abraham le dijeron, te juro que te bendeciré. Pero esa palabra, el escritor de Hebreos dice, esa palabra también es para nosotros. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano amado. Entonces hay juramento donde Dios está diciendo, te voy a bendecir, te voy a bendecir, te juro que te voy a bendecir. Hermano amado, ese te juro que te voy a bendecir, ¿sabe qué significa, hermano? Significa que aunque usted no quiera que Dios lo bendiga, Dios te va a bendecir. Aunque tú no quieras, te voy a bendecir. Aunque tú, mire, ¿cuántas veces usted ha desobedecido a Dios, hermano? No me diga. Va. ¿Cuántos de ustedes es faltoso? Todos, hermano. Y va que Dios lo sigue bendiciendo. Va. Dios le da salud, le da días buenos, le da lluvia, le da agua, le da alimento. Mire, ¿cuánto tiempo usted estuvo perdido? Hermano, pues hermano,
pues mire, yo fueron un poquito, fueron 15 años, pero anduve bien perdido. ¿Va? 15 años, pero bien perdido. ¿Va? Quizás hubo alguien que tuvo más años. Pero mire, en todos esos 15 años, o en esos 20 años, o en esos 30 años, o en esos 50 años que usted estuvo perdido, vea que Dios nunca lo dejó. Vea que Dios nunca lo desamparó. Dios lo cuidó, lo protegió, lo guardó, lo bendijo, le dio su casita, le dio sus hijos, le dio su esposa. Hermano amado, Dios siempre estuvo con usted, porque aquí hay un juramento que dice: yo te voy a bendecir, aunque tú estés lejos de mí, yo te estoy bendiciendo, hermano amado. Y un día esa bendición te alcanzó y te trajo a Cristo. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Te salvó el Señor, porque hay un juramento de bendición. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces mire, hermano amado, dice la palabra que Dios, para hacer más segura la garantía de su promesa a los herederos de la promesa, dice que, hermano, y para mostrar la inmutabilidad de su consejo, dice, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, es decir, la promesa y el juramento, esas son las dos cosas inmutables. Dios dio dos cosas inmutables, dos cosas que no se pueden cambiar. Dice, para que por dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces Dios le dice a la iglesia: no solamente te prometo te prometo que te voy a bendecir, te juro que te voy a bendecir. Entonces, hermano amado, vea esta palabra, y cuando usted la cree, oiga, qué precioso, hermano. Crea la palabra, reciba la palabra, porque hay una orden de bendición. Ahora, Cristo a eso vino. Mire lo que dice el libro de Hechos. Dice el libro de Hechos, hermano, dice la palabra en Hechos capítulo número gloria a Dios, 3:26. Dice el apóstol Pedro, le dice a los judíos: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Para qué vino Cristo? Para bendecir. Cristo no vino a condenar. Él lo dijo: yo no he venido a condenar el mundo, yo he venido para salvar el mundo. Y yo fui enviado, dice que Cristo fue enviado para bendecirnos, para bendecirnos. Entonces, hermano amado, hay una orden de bendición. Y mire, hermano, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos ser expertos en bendición. Usted ha sido puesto no para maldecir, no para darle o desearle mal a la gente. Usted está puesto, hermano amado, para bendición. Hermano, inclusive al pueblo de Israel, a los sacerdotes. Y la Biblia dice que nosotros ahora somos real sacerdocio. Entonces, esa palabra que le dieron los sacerdotes del antiguo pacto es para usted, porque usted es real sacerdocio. Entonces le dijo el Señor a Aarón y a sus hijos: con esta bendición bendeciréis a los hijos de Israel cuando vengan a ustedes. Y les vas a decir, mire lo que dice Números capítulo número, gloria a Dios, capítulo número 6, versículo 22. Dice el libro de Números 6, 22. Vamos para allá todos, hermanos. Dice: con esta bendición bendeciréis al pueblo. Dice: Jehová le dijo a Moisés, diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis, así bendeciréis. Hermano, entonces Dios quiere que bendigamos. Dios quiere que tú seas una persona de bendición. Entonces dice: así bendeciréis a los hijos de Israel, y les vas a decir: Jehová te bendiga y te guarde. Yo vengo a decirle a usted que Jehová, hermano, lo bendiga y lo guarde. ¿Cuántos dicen amén? Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y dice: que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová, dice, alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y qué dice? Mire qué tremendo. Aquí es un compromiso divino, donde tú pongas el nombre de Dios. Si tú le pones el nombre de Dios a tus hijos, si tú dices: Señor Jesús, yo pongo tu nombre en mi hijo, yo pongo mi nombre, yo pongo tu nombre en mi nieto, yo pongo tu nombre en tu iglesia, yo pongo tu nombre en este hermano. Fíjese el compromiso que Dios hace. Donde tú pongas mi nombre, yo, ¿qué dice? Lo voy a bendecir. Solo que eso tiene un requisito. El requisito para que Dios cumpla su palabra es que el vaso, el ministro, que es el instrumento, esté bien. Si el ministro está bien delante de él, esa bendición se va a hacer patente, se va a hacer efectiva y se va a hacer, hermano, real.
Pero si el ministro que da esa bendición está mal, esa bendición, dice Malaquías, que Dios la va a convertir, ¿saben qué? En maldición. Entonces, solo hay una forma de que funcione esto. Y la manera de que funciona es que el ministro que crea esto y lo haga, esté bien delante de Dios. Entonces, porque si el ministro está mal, entonces esa bendición que él de ahí, Dios la va a convertir en maldición. Es lo que dice el libro de Malaquías. Dice, para vosotros, oh sacerdotes, es esta palabra. Si no decidís de corazón, dad gloria a mi nombre, yo maldeciré vuestras bendiciones. Fíjese lo que le dice. Entonces, hermano, como ministro, como sacerdote, usted tiene una responsabilidad delante de Dios de caminar en integridad y de darle a Dios toda la gloria siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y dársela de corazón. Porque dice, si no decides en tu corazón darle gloria a mi nombre, dice, yo maldeciré tus bendiciones. Entonces, hermano amado, Dios cumple su palabra, pero Él quiere que usted cumpla la parte suya. Y la parte suya es darle toda la gloria a Dios de corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alabamos al Señor? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Entonces, mire, está serio esto, ¿ah? Está serio esto, hermano. Entonces, mire, aquí los sacerdotes tenemos que estar bien alineados. Porque si yo estoy mal, hermano, en vez de bendecirlo, voy a maldecir. Entonces, hermano amado, nosotros tenemos, por eso dice la verdad, orad por vuestros pastores. Hermano, por eso tenemos que estar animándonos todos. Y tenemos que estar orando los unos por los otros. Y tenemos que estar, hermano amado, conectados con el Señor. Hermano, ¿por qué? Porque queremos bendición. Pero la manera en que llega la bendición es que Dios, hermano amado, quiere primero que nos comprometamos con Él. Entonces, hermano amado, bueno, entonces ya entendimos que hay una orden de bendición. Hay un decreto divino de bendición. Bendición, bendición. Entonces, cuando venga, hermano, el enemigo y se levante a maldecir, hermano, usted ore y diga, Señor, dice tu palabra que hay orden de bendición. Hay una orden, la cual dice la palabra, nadie puede revocar. Nadie va a revocar la bendición. Dice la Biblia, benditos serán los que te bendigan y malditos los que te maldigan. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esa bendición opera sobre el pueblo de Dios. Esa bendición opera sobre usted que ha creído en Jesús. Hermano, hay una bendición y los que te bendigan van a ser benditos, pero los que te maldigan serán maldecidos, hermano. Entonces, hermano, así, hermano amado, de tajante, de claro es la palabra. Entonces, mire, ese es el primer decreto. Entonces, usted puede pedir, Señor, estamos buscando tu bendición, porque hay una orden de bendición. Ahora, vamos a ver otro decreto. Vamos a ver otro decreto, porque estamos viendo qué es la voluntad de Dios. Y Dios ha ordenado bendición. La voluntad de Dios es bendición. Es que haya bendición. Ahora vamos a ver otro decreto. Vamos por favor ahí, hermano, mire este decreto, está tremendo. Hermano, dice Esdras capítulo 5, capítulo 5 y capítulo 6. Se lo voy a resumir así. Usted lo va a leer en su casa y léalo, porque este es un pasaje bien precioso. Dice la palabra aquí, habla, hermano, que Dios levantó a Zorobabel y a, hermano amado, y a Jesúa para edificar el templo. O sea, ellos, hermanos, regresaron de Babilonia y la orden que traían era edificar el templo. Dios los empezó a guiar, les empezó a hablar a través del profeta, hermano amado, a través del profeta Ageo, a través del profeta Zacarías. Empezaron ellos a profetizarles, amado hermano, a ellos que tenían que edificar el templo. Entonces llegan, hermano, a Jerusalén, llegan a la ciudad santa y ven el templo en ruinas y empiezan ellos a edificarlo por mandato de Dios. Y entonces, hermano amado, pero resulta que antes de esa edificación, Dios había despertado el corazón del rey Ciro y había dicho, decreto que se edifique el templo de Dios en Jerusalén. Y empezó, hermano amado, con ese decreto a regresar los utensilios que Nabucodonosor había llevado a Babilonia, y empezó a regresar todo lo que era lo que pertenecía al templo, hermano, para que los israelitas empezaran a edificar el templo. Entonces dice la palabra que cuando ellos empezaron a edificar la casa de Dios, mire, se levantó Tannai y Setar-Boznai, que eran unas autoridades de ahí, y empezaron a cuestionar a Zorobabel y empezaron a decirle, oye, a ver, ¿quién te ha dado la orden para edificar el templo? ¿Quién te ha dado la orden? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Quién les dio la autorización? ¿Y quiénes son los responsables? Dígame los nombres de los que está levantando el templo.
porque los voy a ir a acusar allá con el rey. Entonces, hermano amado, mire, ellos le dieron los nombres y dijeron, no, es que hay una orden. Y entonces dice la palabra que allá Tannai y Setar-Boznai fueron con el rey Darío y le dijeron, oh rey, mira, ahí hay unos que están edificando un templo. Y a ver, verifica que estén autorizados, porque ellos es un pueblo que tiene historia de rebelde. Y empezaron a hablar mal de los judíos, hermano. Y entonces, hermano amado, dice que el rey Darío empezó a buscar el decreto. A ver, vamos a buscar, a ver la orden. Dicen que hay una orden, vamos a buscarla. Y empezaron a buscar ahí en los registros reales, ahí en las, digamos, en donde tenían, hermano, los almacenes reales, donde tenían todos los escritos. Y resulta que hallaron un decreto. Y dice la palabra que ese decreto tenía por nombre memoria. Y entonces dice que cuando hallaron el decreto, hallaron que ahí, hermano amado, había una orden del rey de decir que se edifique el templo en Jerusalén y que se les provee a ellos de todo lo necesario para que no cese la obra y que se remueva todos los obstáculos, que no haya obstáculos para la edificación de la obra y que se castiga a aquellos que se opongan a esa obra. Gloria a Dios. Entonces, mire, la orden que dio el rey Ciro, hermano amado, es una orden no solamente de un rey terrenal, es la orden que viene de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay orden de Dios de edificar, hermano amado, el templo. Hay orden de Dios de edificar la iglesia. Amado hermano, esa es la figura. Entonces, hermano amado, hay un decreto de parte de Dios de que la iglesia se tiene que edificar. Porque Cristo dijo en Mateo 16, yo edificaré una iglesia. Fíjese, el Señor dijo, voy a edificar una iglesia. Y esta iglesia va a ser tan poderosa que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Entonces, hermano amado, mire, lo que contiene el decreto de Dios es que la iglesia tiene que ser edificada. Entonces, todo lo que usted pida que sea concerniente a la edificación de la iglesia va a ser contestado. Cuando usted empieza a orar y Señor, edifica la iglesia. Señor, provee a la iglesia, porque hay orden de edificación, hay orden de provisión, hay orden de remoción de obstáculos y hay orden. Mire, el que se oponga a la edificación de la iglesia, fíjese lo que viene en la sentencia, dice que su cuerpo sea descuartizado y que su casa sea hecho un muladar. Fíjese, hermano. Entonces, fíjese el castigo de los enemigos que se opongan a la edificación de la iglesia. Entonces, hermano amado, nosotros, Dios nos ha llamado a edificar y a orar y a recordarle a Dios que hay un decreto donde Dios dijo que se edifique la iglesia. Que se edifique la iglesia. El deseo del corazón de Dios es que la iglesia crezca, que la iglesia sea edificada, que la iglesia, hermano amado, vaya desarrollándose, que la iglesia vaya en un progreso en todos los sentidos, en lo espiritual, en lo numérico, en lo económico. Hermano, Dios quiere que la iglesia sea edificada. Hay decreto de Dios para que la iglesia esté edificada. Y en ese decreto, hermano, nosotros podemos pedir provisión. ¿Cuántos dicen amén? Podemos pedir, hermano amado, que Dios quite obstáculos. Podemos pedir que Dios se levante a favor de la iglesia. Hermano, que Dios se levante, hermano amado, a favor de nosotros. Porque usted es la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, hermano amado, hay un decreto para edificar. Para edificar. Fíjese que Ageo capítulo 1 versículo 8 dice, subid al monte, traed madera y edificad la casa. Y yo pondré mi voluntad en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, hermano, tenemos esa orden. Traigan madera. ¿Sabe qué es la madera? Almas. Traigan gente que se llene la casa. Entonces, hermano amado, ¿quiénes son los que damos a luz ovejas? Los pastores no dan a luz ovejas. ¿Quiénes son? Las ovejas. Las ovejas dan a luz otras ovejas. Entonces, hay una orden que el Señor nos dice. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Compartan la palabra. ¿Cuántos tienen un testimonio? A ver, ¿cuántos Dios los ha salvado, hermano? ¿Usted tiene testimonio de sanidades? ¿A cuántos Dios los ha sanado? ¿En cuántos Dios ha hecho un milagro? Eso compártalo, hermano. Lo que Dios ha hecho, mire, aún así sea pequeñito, Dios lo va a usar para tocar corazones. Fíjese que había una persona que apenas empezaba en el evangelio, no conocía mucho de la palabra. Y entonces esta persona pues empezó a hablar de Cristo, ahí lo poquito que sabía. De repente una persona de esas que era bien tremenda, hermano, le dijo, a ver, si tú sabes de la Biblia, a ver, dime dónde dice la Biblia donde Jesús convirtió el agua en vino. Porque ahí dice la Biblia que Jesús convirtió el agua en vino. A ver, dime dónde dice. Dime dónde encontrarlo. Y entonces el hombre dijo, fíjate que no sé, yo apenas voy empezando, la verdad me agarras de curva y de bajada.
no sé dónde está. Ya ves, no sabes nada. Le digo, sí, pero mira, yo sí sé dónde Jesús convirtió el vino en leche. Y dijo, a ver, esa no me la sé. A ver, dime dónde Jesús convirtió el vino en leche. Dijo, vente a mi casa. Y lo llevó y lo pasó a la cocina, abrió el refri y dijo, mira, aquí Dios convirtió el vino en leche. Va. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen? Aquí todo esto estaba lleno de cerveza y estaba lleno de vino y ahora hay leche, jugo, pan para mis hijos. Gloria a Dios. Entonces mire, hermano, eso es un testimonio. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces mire, usted tiene que compartir lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho en su vida. Fíjese que había un pastor, hermano amado, que invitaba siempre a un evangelista. Y este hermano tenía un testimonio que Dios lo había llamado a través de la pérdida de un brazo. Y entonces siempre el pastor que lo invitaba a este evangelista, hermano, le decía, decí tu testimonio, decí tu testimonio. Y el hermano decía, oye, pero es que ya lo di la vez pasada, tú dilo. Y lo invitaba 2 o 3 veces al año. Y siempre que venía, le decía, ¿qué tema, hermano? ¿Tienes un tema en particular que quieres que comparta? No, tú da tu testimonio. Y es que ya se lo da, tú dalo. Y lo daba, hermano, y mire, le dijo, oye, ¿por qué siempre quieres que dé mi testimonio? Dijo, es que no te has dado cuenta que siempre que das tu testimonio hay almas salvadas. Dios siempre usa tu testimonio para salvar personas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces Dios quiere usar tu testimonio para salvar gente, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, usted hable lo que Dios ha hecho en usted. Hermano, a veces no es necesario que usted conozca mucho de la Biblia. Claro que debemos conocer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yo no le estoy diciendo que usted, hermano, permanezca, hermano, ignorando la palabra. No, yo le estoy diciendo que lo que usted ya sabe y lo que usted ya ha vivido, compártalo. Da de gracia lo que de gracia ha recibido, porque la orden de Dios es edificar. Traigan madera, traigan almas y que se edifique la casa, hermano amado. Y cuando Dios, hermano amado, cuando obedecemos la palabra y subimos al monte, traemos madera, edificamos la casa, dice que Dios va a poner en su casa su voluntad y va a ser glorificado en esta casa. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén, hermano amado. Entonces, hermano, hay que obedecer esa orden y hay que orar esa orden. Entonces, mire, aquí tenemos 2 órdenes por las cuales hay que orar. Hay que orar por bendición y hay que orar por edificación. ¿Por qué? Porque esas 2 cosas son decretos. Ahí no hay falla. Ahí todo lo que usted pida se le va a dar porque está pidiendo algo conforme a la palabra. Son decretos de Dios. Ahora, vaya conmigo a otro. Vamos a ver otro. Dice aquí, hermano, Esther capítulo 9, versículo 24. Mire, este es tremendo. Esther 9, 24. Porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos. Y había echado había echado suerte para consumirlos y acabar con ellos. Dice, pero al presentarse la reina Esther ante el rey, ordenó, le estoy leyendo la Biblia textual, ordenó mediante el decreto que recayera sobre su cabeza el malvado plan que había tramado contra los judíos y lo colgaran a él y a sus hijos en el madero. Entonces, mire, aquí hay una orden, hay un decreto divino de juicio contra los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, hay una orden de bendición, hay una orden de edificación, pero también hay un decreto de juicio contra el que se oponga al pueblo de Dios, hermano. Entonces, mire, es tremendo esto. Dice la palabra que el rey decretó que el malvado plan del enemigo del pueblo de Dios recayera sobre él. Entonces, este decreto no puede ser cambiado. Ese mismo decreto opera para la iglesia. Entonces, aquel que se levante contra la iglesia, llámese brujo, llámese hechicero, llámese persona, como sea, hermano, o autoridad inclusive. Mire, hermano amado, esta es la sentencia. Entonces, hermano amado, nadie puede detener lo que Dios ha iniciado. Entonces, nosotros tenemos, hermano amado, mientras permanezcamos, por supuesto que aquí opera, vuelvo a puntualizar el punto, hermano. Opera la obediencia. Si la iglesia camina en obediencia, si nosotros caminamos en santidad, si nosotros caminamos en rectitud, esta promesa se va a hacer patente, hermano. Y nadie te podrá hacer frente. Llámese demonio, llámese potestad, llámese principado, llámese lo que sea, hermano. Nadie te va a poder hacer frente. Como dice, como estuve con Moisés, estaré también contigo. Dice la palabra en Isaías capítulo 57. Ningún arma forjada en contra de ti
prosperará. Y ahí en Números 24:9 dice la palabra: benditos serán los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Dice Isaías 54:15: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Entonces mire, hermano amado, esta promesa. Dice la palabra Isaías 41:12: buscarás a tus enemigos y no los hallarás. Buscarás, mire, aquí dice, vas a buscar a tus enemigos y no los vas a encontrar. No los vas a hallar. Dice la palabra, hermano amado: caerán a tu lado 1000, Salmo 91:7, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y dice Deuteronomio 28:7: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. Entonces mire, estas son palabras que usted tiene que apropiarse. Porque mire, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, no es el brujo, no es el hechicero, es lo que lo está manejando. Va. Entonces la iglesia, hermano, mire, nosotros estamos en medio de una batalla, hermano. Entonces dijo el Señor, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sobre violencia. Entonces, si usted tuviera ojos espirituales, usted vería las tremendas batallas que está viendo en el cielo. Hay batallas, hermano, hay batallas. Hermano, hay batallas, la iglesia está en medio de una batalla. Entonces, hermano amado, nosotros lo hemos experimentado, lo hemos vivido. O sea, esto no es un juego, hermano. El diablo no le va a tirar con florecitas. El diablo no te anda buscando para jugar a la roña. No, hermano, el diablo te quiere destruir. El diablo te quiere matar. El diablo, mire, el enemigo, dijo alguien, que el día que usted se convirtió, hermano, hay un retrato suyo en el cielo, donde Dios lo conoce. Pero así como usted se convirtió, también hay un retrato suyo, ¿sabe dónde? En el infierno. Y dice, se busca. Búsquelo. Y tiéntenlo. Y túmbenlo. Destruyanlo. Entonces, hermano amado, hay una búsqueda. Por supuesto que esto no se lo digo para que usted tenga miedo. Se lo digo para que usted sepa la realidad de la batalla espiritual, hermano amado. Y también le digo, hermano amado, que sobre usted hay protección, hay círculo de protección. Hermano amado, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. Gloria a Dios. Más fuerte es el que está contigo que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, hermano amado, contigo está el Todopoderoso, hermano amado, y usted tiene armas que no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y a veces ni nos damos cuenta que las tenemos. A veces ni siquiera las usamos. Fíjese que a veces nos pasa lo de Jacob. Dios está conmigo y no me daba cuenta. Dice la palabra que estaba en Betel dormido y se durmió, hermano, y soñó que ahí estaba el Señor. Y entonces él se percató. Él, hermano, fue consciente que con él iba la presencia de Dios, que Dios estaba con él, y se despertó y dijo: cuán terrible es este lugar, Dios está aquí y no me había dado cuenta. Y a veces estamos así como Jacob, hermano, que no nos damos cuenta que Dios está con nosotros. No nos damos cuenta que más son los que están con nosotros que los que están con el mundo. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces contigo está el Todopoderoso, hermano. Mire, hermano, fíjese, le voy a decir algo, una experiencia que yo pasé, hermano, porque fíjese que una ocasión estaba enfrentando unas batallas bien tremendas. Y mire, hermano amado, estaba llorando y estaba pidiéndole al Señor. Y un día estaba adorando en la iglesia y yo levanté mis manos así y dije: Señor, aquí estoy en tus manos. Y mire, estaba con mis ojos cerrados. Se lo digo delante de Dios, hermano amado, yo estaba así, mi rostro alzado. Y cuando abro los ojos, ¿sabe qué vi en mi mano? Vi una espada. Yo me espanté, hermano. Y dije, y volví a abrir, así, ya no la vi. Pero mire, hermano amado, como que el Señor dijo: tú tienes espada, úsala. Entonces lo mismo para usted. Usted trae espada en su mano, hermano amado. Usted no está desarmado, usted tiene espada. ¿Cuántos dicen amén? Tiene la palabra, usa la palabra. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Usa la palabra, amado hermano, úsela, tiene espada. Usted no está, hermano, desarmado, tiene espada. Y la espada es la palabra, dice la Biblia. Toma la espada del Espíritu. Ya Dios te la dio, ya la tienes. Tómala, úsala. Tómala, hermano, toma la palabra y usa la palabra. Tú vas a ver la victoria de Dios cuando uses la palabra. Usa la palabra, agárrate la palabra y usa la palabra. Que hermano, es que en la casa se oyen unas cadenas que arrastran. Usa la palabra. Hermano, es que mi niñito se levanta y dice que ve un fantasma. Que venga el pastor para que venga a orar por todos los espíritus chocarreros que hay aquí. Venga a espantar. No, hermano, usted tiene la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Que es que vi una sombra así negra. Use la palabra. Que es que el miedo de repente me llega. Use la palabra. Hermano, Dios te ha dado espada. Úsala.
Úsala, usted tiene sacerdocio. Usted tiene sacerdocio. Sacerdotes somos todos, hermano. Sacerdote no solo el pastor, usted también es sacerdocio, es real sacerdocio. Use, ejercite el sacerdocio, hermano. Ore por sus hijos, ore por su casa, unja a su esposa, unja a tus hijos. Hermano, tú tienes que pastorear tu casa. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Ejerce la autoridad que Dios te ha dado, porque usted no está desarmado. Tiene espada sobre su muslo, y esa espada corta y es eficaz y es viva y es palabra de Dios permanente. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Es palabra poderosa, es palabra que tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Compruébelo, hermano, compruébelo. La palabra se tiene que comprobar, hermano. La palabra es para experimentarla, no solamente para aprenderla. La palabra se tiene que vivir. Hermano, usted no va a saber, no va a vivir la palabra hasta que no la ejercite. Mire, yo no me di cuenta que Dios sanaba a los enfermos hasta que un día yo le puse mi mano sobre un enfermo y empezó a dije, Señor, tu palabra dice que tú sanas a los enfermos, hermano. Y el Señor sanó a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuándo se va a dar cuenta que la palabra funciona? Cuando usted la empieza a vivir. Cuando la usas, te vas a dar cuenta que la palabra es efectiva. Cuando usted empieza a tomar, dice tu palabra, Señor, y te respaldas en la palabra. Hermano, la palabra no te va a dejar avergonzado. La palabra no se va a quebrar. La palabra es inquebrantable. Y vas a ver demonios huir, y vas a ver enfermedades salir, y vas a ver maldiciones irse, y vas a ver tristeza irse, y vas a ver, hermano, la bendición de Dios, porque la palabra va a ser respaldada por el Espíritu de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted lo cree? ¿Cuántos lo creen? Dele una ofrenda de palmas del que lo cree, amén. Usted lo cree, hermano, lo cree, amén. Amén, hermano. Hermano, créalo. Mire, yo siempre le he dicho este testimonio. Usted hágase como que nunca lo ha oído. Pero mire, hermano amado, tenía allá en la Ramada había una hermanita que llegaba, la hermana Francisca. Ella vive aquí en Santa Rosa, de hecho. Entonces, la hermana pues no era ni diaconisa, ni ujier, no tenía ningún cargo en la iglesia. La hermana iba al culto y ella se gozaba, danzaba, escuchaba la palabra y iba a su casa bien gozosa. Y un día, hermano, y la hermana se llenaba de Dios. Y un día dice ella que se sentía mal, hermano. Y me testificó, me dijo, fíjese, hermano, que me pasó algo bien tremendo ayer. Me sentía yo mal. Y de repente llega mi hija y me dice, oye mamá, fíjate que, ¿te acuerdas de la sobrina, una sobrina que tenían ahí cerca de su casa? Fíjate que tuvo un accidente. Ellos vendían café con pan en las esquinas y el café que traían en un termo, hermano, se le vació, se le vertió. Tuvo un accidente en la camioneta y el termo se le vació en el cuerpo. Entonces le quemó con quemaduras de segundo y casi tercer grado, del cuello, torso y pierna y muslo. Entonces todo la parte izquierda quemada. Entonces, hermano, mire, la muchacha la llevó al hospital. El médico le dijo, mira, estas heridas son de 2 a 3 meses en sanar. Vamos a dar antibióticos, desinflamatorios, analgésicos, y que se va a su casa, pues va a tener mucha incomodidad, pero poco a poco va a ir sanando. Traía todavía las ámpulas y la muchacha estaba en un grito, hermano. Estaba en un ardor tremendo, no podía dormir, no podía descansar, la pasaba llorando. Y entonces la muchacha le dice, ¿cómo ves si vamos, mamá, a verla? Dijo, no, sí, me siento un poco mal, pero vamos. Y fueron a verla, hermano. Y la muchacha estaba ahí en una incomodidad y no estaba en paz y estaba llorando y decía, me arde, me duele. Y entonces, pues ya la vieron, ahí estuvieron con ella platicando. Entonces, la muchacha, la hija, le dice, oye mamá, pues ¿cómo ves si tú oras por ella? Y dijo, fíjese, me dice ella, fíjese que yo no tenía ganas de orar, hermano. La verdad no tenía, o sea, yo me sentía mal, me dolía la cabeza, como que traía cuerpo cortado y no tenía ganas de orar. Pero total, ella me dice, mira, pues aquí hay una necesidad, vamos a orar. Bueno, pues vamos a orar, ya dijo ella, vamos a orar. No tengo muchas ganas, pero vamos a orar, va. Y entonces, hermano amado, pues empezó ella a orar, va. Y resulta que atrás en el patio tenían un perro, hermano. Y cuando ella empezó a orar, el perro se empezó a volver loco y empezó a ladrir. Y entonces ella dijo, Señor, dentro de ella dijo, Señor, si tú quieres que yo ore realmente por ella, calle ese perro, porque me está interrumpiendo la oración. Y entonces, hermano, mire que el perro como que se le pusieron un bozal, órale. Lo casi automático, se cayó, hermano, ya no ladró. Y ella entendió que era Dios que le estaba contestando a la oración. Y entonces, mire, ella dijo, cuando vio eso, hermano, mire, agarró fuerza
Y que dice, oiga, pues me vino una convicción y empecé a orar, pero con una fuerza, hermano, y le puse la mano y dije, en el nombre de Jesús queda sana, dice la palabra, que por la llaga de Jesucristo tú eres sanada, dice la palabra, que Dios es tu sanador, hermano. Y empezó a declarar la palabra y la muchacha empezó a llorar y empezó a decir, siento un calor bien bonito, siento algo bien bonito, hermano. Y ella estaba ahí, yo sentí bien fuerte la presencia de Dios. Y total, hasta mi prima cayó ahí de rodillas y yo, total, oraron y fue una bendición, hermano. Al día siguiente, mire, teníamos culto, yo llegué y me platicó esa experiencia y en eso va llegando la muchacha, hermano, sana completamente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Las ámpulas desaparecieron, así, hermano amado, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios lo hace? Amén, hermano. Pero mire, hermano amado, ejerza. Por eso le digo, usted no está desarmado, usted tiene armas, úselas. Usted tiene la oración, tiene la palabra. Cuando sienta, hermano, fíjese que me impactó mucho la fe dice, no sé si usted alguna escuchó a Nicky Cruz. Nicky Cruz dice, era un pandillero de la ciudad de Nueva York y se convirtió al Señor. Y como él venía de un pasado bien oscuro, de rebeldía, de hechicería, dice que cuando sus primeros días de convertido, hermano, no lo dejaban dormir. Ya había sido convertido, pero como traía tantas cosas de su pasado, hermano, dice que en las noches, oiga, era un alborotadero de cosas, oía ruidos, arrastraban cosas, se le aparecían sombras. Y entonces fue con David Wilkerson, que era su pastor, y le dijo, pastor, ¿qué hago? Mire, te estoy pasando esta situación, dígame qué hacer. Y entonces el pastor le dijo, mira, ¿tú crees la palabra? Dijo, sí. Bueno, ¿tú crees que la sangre de Cristo tiene poder? Sí. Bueno, solo di esto, solo di, Señor, yo creo que tu sangre preciosa tiene poder. Cúbreme con tu sangre preciosa. Solo di esa oración. Y mire, él creyó esa palabra y dice que en la noche, hermano, él decía, Señor, yo creo que tu sangre preciosa tiene poder. Cúbreme, protégeme con tu sangre preciosa. Hermano, se dormía y oiga, y dormía tan tranquilo. Jamás volvió a sentir nada porque creyó y ejercitó la palabra. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. Entonces, mire, esa fe sencilla es la que tenemos que usar. Tenemos que usar esa palabra. Entonces, hay una orden de, hermano, juicio para el que se levante contra la iglesia. Hay orden de juicio. Hay, hermano, autoridad en la iglesia por esa orden. Fíjese que en la iglesia hemos pasado muchas cosas bien tremendas. Yo me acuerdo, mire, que una vez apoyamos a un pastor allá en la Chulavista, hermano amado, y llegaba, era una colonia irregular. Era a la orilla del río La Silla, habían llegado unas personas de otras partes de fuera de aquí de Monterrey, y ahí pusieron tejabanes, hicieron una colonia provisional. Después la quitaron por cuando el río creció, pero mientras estuvo esa colonia ahí, hermano, un pastor abrió obra ahí, hizo una iglesia de pura madera con techo de lámina y no tenía, hermano, ventanas, no tenía puerta, tenía una cortina, y de ventana tenía cortinas, unas bancas ahí hechizas, y empezó a llegar la gente. Entonces el hermano Tomás Azúa y después siguió su hijo Benjamín, y me acuerdo que me invitó, hermano, y yo empecé a ir a apoyarlo a él, hermano amado. Y entonces fíjese que ahí llegaba una hermana que era de Veracruz y su esposo, hermano, era un hombre así alto, grandote, hermano, y yo no sé por qué, en qué trabajaba, pero usaba machete, hermano. Y el hombre, hermano, era enemigo de la palabra, enemigo del evangelio, enemigo de los cristianos. Entonces le decía a la mujer, mira, si yo te veo que tú vas ahí con los hermanos, te voy a sacar de ahí y te voy a sacar como sea, pero yo no quiero que andes ahí. Y hermano, la hermana se venía escondida con sus hijas a oír la palabra. Y un día, hermano, total, ella se vino al culto y llegó el hombre a su casa, no la halló, y se vino directo a la iglesia, hermano. Y se puso en la puerta y empezó a gritar el nombre de la hermana con palabras fuertes, palabras hirientes, y empezó a decir, yo sé que estás ahí adentro con los hermanos, pero te voy a dar hasta 10, y si no entras voy a sacarte de los pelos y delante de los hermanos te voy a arrastrar, hermano. Y mire, empezó a contar, ya se imaginará cómo se puso el ambiente dentro, hermano. Se puso bien bonito adentro, bien bonito, el hombre con machete, hermano, y nosotros, yo estaba adelante, el pastor, yo recuerdo que agarró el púlpito así, como que lo iba a agarrar a pulpitazos, y yo agarré la silla y dije, bueno, pues aquí a sillazos o a pulpitazos, pero lo vamos a controlar, algo va a pasar aquí. Entonces, hermano amado, el hombre estaba contando 1, 2, 3 y 10. Ahí voy para adentro. En la puerta se ponía la mamá del pastor, una ancianita, una hermana ya grande, chaparrita, hermano. Entonces el hombre que entra, hermano, o sea, quita la cortina y entra el hombre grandote. Yo no sé cómo, hermano, pero la hermanita Tomasita,
chaparrita, ya unos 60 años, más de 60 años. Oiga, no sé si brincó, voló, algo hizo. Pero hermano, de los puros pelos al hombre, lo pescó. Y lo dobló, puro Matrix, hermano. Sí. Lo dobló todo. Y le dijo, te sujetas en el nombre de Jesús. Pero le aventó un grito, hermano, que mire, hasta el hombre se redujo. Así grandote, mire, el machete se le olvidó ahí, hermano. El hombre se salió escurridito para afuera, hermano. Y entonces, hermano, cuando le decían, oye, ¿cuándo vas a la iglesia? Dice, no, mis respetos para ahí hay autoridad, ahí hay poder, gloria a Dios, dale una ofrenda de palmas al Señor. No, mis respetos, que vaya ella, pero yo no me vuelvo a parar. Mire, y después el hombre se convirtió, pero mire, hermano amado, tremendo. Por eso le digo, hay una orden de protección. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay orden de juicio para el que se oponga. Entonces, vamos a ver la última y cerramos, va. Dice la palabra, Nehemías 9:13. Dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos y leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos y estatutos y la ley. Entonces mire, hermano, aquí hay una orden, ¿sabe qué? De reposo. Orden de reposo. Entonces, hermano amado, Dios no quiere vernos ansiosos. Dios no quiere vernos preocupados. Dios no quiere vernos mortificados. Dios no quiere vernos, hermano amado, cargados, atribulados, asoleados. Usted se recuerda, vuelvo al punto de Cantares, donde dice la iglesia, cuando es todavía niña, dice, morena soy porque el sol me miró. ¿Y qué significa ser moreno espiritualmente? Estar afanado, estar viviendo debajo del sol. Entonces tú no vivas debajo del sol, hermano. Tú métete bajo la sombra del Omnipotente, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El cristiano no debe vivir debajo del sol, debe vivir bajo la sombra del Omnipotente. Entonces Dios no quiere verte asoleado, ni atribulado, ni afanado, ni mortificado, ni ansioso, ni cargado, hermano, ni ocupado en muchas cosas. Fíjese que a Marta le dijeron, tú estás afanada porque te has ocupado. ¿De qué? De muchas cosas. El cristiano no debe ser una persona de muchas cosas, debe ser de una sola cosa. Dijo el Señor, una sola cosa es necesaria. Dijo Pablo, una cosa hago. Y hermano, David decía, el salmista decía, una cosa he demandado a Jehová. Entonces quiere decir que los cristianos deben ser cristianos de una cosa. Usted solo debe buscar una cosa. Debe buscar la presencia de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Hermano, que esta palabra se haga un rema. ¿Por qué? Porque la orden de Dios es reposo. Dios no quiere verte, hermano, preocupado. Dios no quiere verte esforzándote en tus propias fuerzas, cansado, hermano, fastidiado en tus propias fuerzas. No, Dios quiere verte relajado. Dios quiere verte en paz. Dios quiere verte, hermano amado, gloria al Señor, tranquilo. Dios quiere verte quieto, en quietud. Por eso dice la palabra, hermano amado. Mire, dice en Hebreos, ¿verdad?, que Dios ha puesto un reposo para el pueblo de Dios. Y dice, entremos pues a ese reposo. Entonces Dios quiere que entremos, hermano amado, a ese reposo. Y fíjese, dice la palabra, hermano, en un salmo dice, estad quietos y sabed que yo soy Jehová. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces Dios quiere que tú estés quieto. Dios quiere que tú estés en reposo. Dios quiere, hermano amado, que tú te sientes. Que tú te sientes espiritualmente. Sentarse espiritualmente significa una persona que está en paz, una persona que está en reposo, una persona, hermano amado, que sabe, que está confiando en Dios, hermano amado, y que sabe que sus necesidades están en las manos de Dios y Dios le va a dar el pan de cada día. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Y Dios lo va a bendecir. Entonces, porque mire, si Jehová no edifica la casa, en vano. O sea, si Dios no está en tu trabajo, si Dios no bendice tu salario, si Dios no bendice tu provisión, en vano, hermano. En vano, hermano. Entonces necesitamos buscar primeramente a Dios. Necesitamos buscar primeramente la bendición de Dios. Decir, Señor, bendíceme. Señor, yo no dependo del patrón. Yo no dependo de la empresa. Yo no dependo del dinero. Yo dependo de ti. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano. Porque si Dios edifica, hermano, entonces todas las cosas van a salir bien. La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Es la bendición de Dios. A usted no lo enriquece ahorrar. A usted no le enriquece, hermano, guardar dinero. A usted no, claro, no le estoy diciendo que no ahorre, ahorre. Si usted puede ahorrar, ahorre. Pero yo lo que quiero que usted entienda, que usted no debe estar enfocado en su ahorro. Usted debe estar enfocado en ¿qué? En buscar la bendición de Dios. Que usted no se concentre, porque hay gente que pone toda su confianza en el ahorro. Y mire, hermano, fíjese que yo oí un caso de una persona que estuvo ahorrando toda su vida para su vejez. Y vino un ratero y le robó todos sus ahorros. Se acabó. Entonces, hermano amado, tremendo. Entonces usted necesita no ahorrar, no concentrarse más bien en su ahorro, sino concentrarse en que la bendición de Dios esté en su ahorro. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Buscar la bendición de Dios. Aún así sean 10 pesos. Pero si esos 10 pesos tienen la bendición de Dios, esos 10 te van a rendir como si fueran 1000. Y esos 1000 te van a rendir como si fueran 10,000. Pero lo que hace rendir, lo que hace que el dinero te alcance para todo, lo que hace que a usted no le falte nada, ¿sabe qué es? La bendición de Dios. Lo que hace que usted se mantenga sano. Mire, hermano, yo he tenido la bendición, hermano, de pasar temporadas de no enfermarme. Hermano amado, bendito Dios por su misericordia. Porque Él nos bendice con salud. Yo no le pido, Señor, dame salud. Yo lo único que te pido es salud. Dame salud para alabarte, para servirte. Porque necesitamos, Señor, estar activos, hermano amado. Y pues tratamos de vertir esas fuerzas que Dios nos da en la obra de Dios. Entonces usted dígale al Señor, dame salud. Yo quiero tener salud, no para usarla o malgastarla o desperdiciarla, sino para usarla para tu reino, usarla para alabarte, usarla para adorarte, darle una ofrenda de palmas al Señor. Hermano, pídale a Dios eso, amén. Pídale al Señor salud para alabar a Dios, para servir a Dios, para hacer cosas para el reino, para servir al Señor. Entonces, hermano, pidamos eso. Hermano, eso es lo que trae la bendición de Dios. La bendición de Dios trae paz. La bendición de Dios trae provisión. La bendición de Dios trae, hermano, salud. La bendición de Dios trae, hermano amado, gloria a Dios, trae que usted, hermano amado, y sus hijos van a estar bien, van a estar tranquilos, van a estar confiados. Trae confianza. Entonces, hermano, mire, todavía, creo yo, no se explota o no se explora todo lo que significa la palabra shalom. La palabra shalom es una palabra que significa muchas cosas. Significa paz, significa confianza, significa esperanza, significa reposo, significa descanso, significa bendición. Hermano, shalom es una palabra, hermano, que tiene innumerables, hermano amado, sinónimos, innumerables significados. Entonces Dios quiere shalom para ti, Dios quiere paz para ti. Esa palabra, usted ve que era la palabra que el Señor usaba a los discípulos: paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Fíjese que hay un testimonio donde dice que solo el apóstol Juan, cuando era un ancianito, solo con decir paz a vosotros, caía el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Solo con decirles paz a vosotros. Entonces, hermano amado, Dios quiere que entremos al reposo. Hay una orden de reposar. Reposa. No te afanes, no te preocupes, no te mortifiques, no te cargues, hermano. Despójate de todo peso y reposa en Dios. Trabaja, sí. No le estoy diciendo que no trabaje, trabaje y sea un buen trabajador, sea honrado, sea solícito en su trabajo, sea bueno para trabajar. Hermano, no seamos perezosos, no, hermano, no seamos negligentes. No, usted trabaje, usted haga lo que tenga que hacer, usted sea buen trabajador, pero no confíe en su dinero, confíe en Dios. Busque siempre, antes que todo y sobre todo, la bendición de Dios. Diga primero Dios, siempre, y vívalo. Diga, si Dios quiere, mañana voy a hacer esto. Si Dios quiere, mañana voy a hacerlo. Pero vívalo. Ahora, mire, hermano amado, Dios quiere que nosotros entremos a esa bendición. Pero para esto tenemos que atar, como dice la palabra, a la vid, nuestro pollino. ¿Qué significa eso? Génesis capítulo número 48, 11. Atando a la vid, vuestro pollino, y a la cepa, el hijo de su asna. Entonces, ¿qué significa el pollino? ¿Qué significa el asna? Aquí en este versículo, ¿sabe qué significa? Cesa tu esfuerzo natural. Detén tu esfuerzo natural. No vivas en tus fuerzas. No te apoyes en tu brazo. Apóyate en el brazo de Dios. Apóyate. ¿Quiere usted levantar sus manos? Levante sus manos, póngase de pie. Y vamos a apoyarnos
espiritualmente. Mire, nosotros somos hombres de fe. Y hay un brazo extendido en esta mañana. Es el brazo de Dios. Apóyese. Levante sus manos y apóyese en el brazo poderoso de Dios. Apóyese. Dígale: Señor, yo no puedo. Yo solo no puedo, Señor. Yo solo no puedo, Señor. Yo necesito tu brazo. Yo reconozco, Señor, que sin ti no soy nada. Yo vengo a humillarme delante de ti, vengo a descender. Señor, vengo a bajarme delante de tu presencia. Señor, dice tu palabra que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Yo necesito tu palabra, Señor. Yo necesito tu presencia en esta mañana. Yo necesito tu bendición. Y yo levanto mi mano, Señor, para apoyarme en tu brazo. Toma mi mano, Señor. Toma mi vida. Toma mi corazón. Toma mi alma. Señor, yo dependo solo de ti, Dios. Yo no dependo de mi brazo, yo no dependo de mi fuerza, yo no dependo, Señor, de nada de esta tierra, yo dependo solo de ti, Señor. Yo quiero vivir para ti, quiero que tú seas mi vida, Señor, quiero que tú seas mi vivir, Señor. Aquí estoy delante de ti, lléname de ti, Señor, lléname de tu presencia. Levanta tu corazón, empieza a levantar una oración que salga de tu corazón. Dile: Señor, yo te necesito, Dios, yo necesito tu palabra, Padre. Oh Señor, venimos en esta hora declarando tu palabra buena, tu palabra poderosa, tu palabra santa, tu palabra permanente, Señor. Venimos declarando tu palabra. Dice tu palabra que hay una orden de bendición. Hay orden de bendición la cual nadie puede revocar. Y en esta hora vengo buscando, vengo implorando